Muy bien, continuamos con nuestra serie, el Evangelio de Mateo, es el estudio precisamente al Evangelio de Mateo. Este es el tema número 5, titulado Predicación de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien, leemos juntos. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muy bien, este es el pasaje que vamos a estudiar. ¿Les parece si oramos y ponemos en manos de Dios este tiempo? ¿Sí? Ora por mí y yo oro por usted. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, una vez más por tu buena voluntad, Señor, porque has tenido a bien que nos congreguemos, Señor, que abramos las Escrituras y que nos alimentemos, Señor, a través de ellas. Yo te ruego que derrames tu gracia, Señor, en nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos aprender más de ti, conocer más acerca de tu voluntad, Señor, para que la pongamos por obra, Señor. Habla tú a nuestro corazón, te necesitamos, Señor. Sé bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si recordamos un poquito de la semana pasada, nos quedamos en la infancia de Jesús, ¿cierto? A ver, levanten su mano, ¿quién vino la semana pasada? Mira, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Eso significa que hay seguimiento, hay constancia. Nos habíamos quedado entonces que Jesús, la familia de Jesús llegó a Nazaret, ¿cierto? En Mateo 2:23. Sin embargo, cuando pasamos al capítulo 3, Mateo no especifica cuánto tiempo transcurre desde ese entonces. Simplemente dice en aquellos días, ¿cierto? Mateo 3, versículo 1 empieza así: en aquellos días. Bueno, ¿cuáles son aquellos días? Lo bueno que nosotros también tenemos otros evangelios, ¿no? Los evangelios sinópticos. Y también podemos echar mano de ellos porque nos revelan un poquito más. Es una perspectiva diferente. El mismo suceso, pero en otra óptica. Entonces, en Lucas 3, del 1 al 3, dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea, y Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aquí Lucas sí nos da información, ¿sí? Estamos hablando alrededor del año 29 después de Cristo. Esto quiere decir que en la narrativa de Mateo ya dimos un salto importante de tiempo, ¿se da cuenta? Nos quedamos en la infancia de Jesús y ahora ya llegamos a este tiempo.
Ciertamente Lucas ahonda un poco más acerca de la infancia de Jesús, aunque en realidad ninguno de los evangelios se enfoca tanto en este periodo de la vida de Jesús. Simplemente aquellos días abre el telón y nos muestra un escenario donde se va a desarrollar todo lo relacionado al ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesús. Aquí comienza esa parte, ¿sí? Entonces Lucas ya nos mencionó algunos personajes que van a ser relevantes para el arco final, ¿no?, del evangelio. Tenemos a Poncio Pilato, gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, también menciona a Anás y Caifás como sumos sacerdotes, todos ellos involucrados en el arresto, condena y muerte del Señor Jesús, ¿cierto? Sin embargo, Mateo no nos habla de ellos. Él introduce un personaje a la escena, que es Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué hacía Juan en el desierto? A ver, ¿quién pueda responder? ¿Qué hacía Juan en el desierto? Predicaba, ¿verdad? Sí. Como les mencionaba, también los otros evangelios dan un poquito más de información. Dice Lucas que la palabra de Dios vino a Juan cuando estaba en el desierto. Bien pudo haber estado en su casa, ¿no? Situada en una ciudad de Judea sobre las montañas. Ahí es donde se nos dice que estaba Elizabeth cuando María fue a visitar. En una ciudad de Judea sobre las montañas. Pues el clima debe haber sido un poquito más agradable que el desierto, ¿no? A lo mejor ahí en casa, orando al Señor, ¿verdad? Pero no fue ahí donde Dios le habló. Tal vez si somos un poquito más espirituales, a lo mejor estaría quemando incienso en el templo, puesto que él era del linaje de Aarón y él podría heredar legítimamente el sacerdocio de su padre. Sin embargo, tampoco estaba en el templo. ¿En dónde estaba Juan? En el desierto. Y qué curioso, ¿verdad? Dios llamó a Juan en el desierto al desierto. ¿Sí? Ahora, Dios muchas veces nos llamará para que salgamos de nuestro lugar, de nuestra zona de confort. Y otras veces nos hablará para que nos mantengamos trabajando en donde estamos. Aquí lo verdaderamente importante es que hagamos siempre la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo sorprendente aquí es que Juan ya estaba tan cerca de la voluntad del Señor que no tuvo necesidad de irse a otro lugar. En cambio, Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Él tuvo que ir hacia el otro lado del mundo debido a su necedad. ¿Cuánto esfuerzo y desgaste, tiempo nos ahorraríamos si viviéramos constantemente buscando la voluntad del Señor? Tal vez no tendríamos que renunciar a tantas cosas, ¿cierto? En cuanto Juan recibió la palabra de Dios, él procedió a recorrer todos los poblados que se encontraban en la zona del desierto, cerca del Jordán. Entonces vemos a un hombre diligente, dispuesto a servir a Dios, obedecer al instante, esperando qué instrucción atender. Bueno, ese fue Juan, Dios lo llamó. Su ministerio ya fue profetizado en Isaías 43. Él es la voz que clama en el desierto. Vamos para allá. Isaías 40, versículo 3. Me dice cuando ya esté por ahí. Amén. Se lo leo en la Biblia de las Américas. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bien, ¿a qué se refiere el profeta con preparar camino a Jehová? Cuando se hacía el anuncio de que un rey iba a llegar a cierto lugar, lo propio era preparar el camino, es decir, hacer una limpieza del camino, ya sea vegetación, maleza, animales. Muchas veces había que enderezarlo, ¿sí? Que se iba por un lugar, por el tránsito, ¿verdad? O por circunstancias naturales, se perdía el camino. Bueno, habría que enderezar el camino, hacerlo transitable. Implicaba allanarlo,
implicaba también rellenar los baches, tanto por seguridad como por honra, pero principalmente por accesibilidad. A ver, diga conmigo, accesibilidad. Simplemente para que el rey pudiera acceder a ese lugar, ¿sí? El camino en la Biblia habla de la forma de transitar del ser humano por la vida. Tiene que ver con conducta, tiene que ver con la manera de pensar, con los afectos, es decir, tiene que ver con el corazón. Cuando el corazón no está preparado, es decir, el camino, entonces no puede recibir al rey. Es necesario preparar el camino para el Señor. Juan tenía esta encomienda, preparar el camino para un reino celestial. Si el reino que venía era un reino espiritual, el reino de los cielos, entonces el camino que se debía enderezar debía ser también espiritual. Por esa razón el mensaje era dirigido al corazón del pueblo y este era: arrepiéntense. En el griego, arrepentirse es la palabra metanoia, que significa básicamente cambiar de forma de pensar. Y tiene sentido, pues si cambiamos nuestra manera de pensar, ya no tendríamos la misma de antes, puesto que la hemos cambiado, ¿cierto? Sin embargo, la palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvah, y esta significa retornar o volver, lo cual cobra aún más sentido, ya que la idea que se tiene es de un pueblo que se ha apartado del Señor y debe regresar a Él. Si vemos el contexto en el que se estaba dando esta predicación, aunque el texto original lo tenemos en griego, seguramente la palabra que expresó Juan el Bautista fue teshuvah, es decir, vuélvanse a Dios, así como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 2, versículo 44, dice así, hablando acerca de este reino de los cielos: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí el profeta Daniel está hablando de la profecía de la llegada del Mesías y del establecimiento de su reino. Habló de 4 imperios, lo podemos estudiar en casa, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero enfatizar es que ya había sido profetizado este reino y los judíos estaban ansiosos porque llegara este reino que desmenuzaría a los anteriores. Al fin se librarían del yugo de sus adversarios. Esto es lo que esperaba el pueblo judío, ya que tenían la bota de Roma encima, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, el reino de los cielos no es semejante a los reinos paganos. El reino de los cielos trasciende más allá, excede cualquier dominio, cualquier poderío, imperio o nación. Jesús vendría a hablar al corazón del pobre y no a los reinos de este mundo. Ahora bien, el camino que había que preparar para recibir al rey estaba en el corazón, como ya lo hemos mencionado, por lo que el trabajo de Juan el Bautista era indispensable para el recibimiento de Jesús como el Mesías. ¿Se imagina que no hubiera llegado esta labor? Quizás el Mesías no hubiera tenido el impacto, si de por sí muchos no lo recibieron. Por eso era necesario, ¿sí?, que viniera alguien a preparar el camino. Recordemos también que en los tiempos de Juan el Bautista, tiempos de Jesús, eran complicados. Había un ambiente sumamente hostil por todos lados. Mucha tensión social, revueltas, levantamientos, debido a que había una hambre de justicia social. Estaban deseando que alguien vendría a libertarlos. De hecho, por esa época se levantaron muchos revolucionarios. Eran bandidos, que hacían resistencia a los romanos. Otros que se decían ser profetas e incluso algunos que se autoproclamaban enviados por Dios, milagreros y falsos mesías. De hecho, hubieron varios en esa época. Esto lo podemos constatar también en Hechos capítulo 5, versículo 34. Gamaliel se levanta en la corte, en el concilio con los demás miembros del Sanedrín y estaban discutiendo con respecto a los apóstoles ya. Querían desanimar a este grupo. Entonces
Gamaliel les dice: varones israelitas, miren por vosotros qué van a hacer al respecto con estos hombres, hablando de los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas, un falso Mesías, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis también, tal vez estén luchando contra Dios. Fíjense qué sabio Gamaliel, reconociendo que así como estos hombres que se levantaron diciendo ser algo y su ministerio fue esparcido, no dio fruto. Bueno, si estos hombres tenían un ministerio real, se estarían topando con el Señor. Así como se topó Pablo, ¿se acuerda? Pablo fue contra los cristianos y se topó con pared, se topó con el Señor Jesús. Así que ninguno de estos hombres hizo tanto revuelo como Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, debido a que ellos sí eran de a de veras. Juan sí era verdadero profeta y Jesús sí era verdadero Mesías. Por lo tanto, era necesario hacer volver al pueblo a la santidad, a la prudencia, al amor al prójimo, a la generosidad, a la humildad, para que despejaran su mente del afán, la vanidad en la que estaban sumergidos, ya que el pecado nubla la vista. El pecado no les permitiría hacer ver la realidad de que el Mesías había llegado. Vamos al versículo 4 de Mateo 3. Dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan era un hombre humilde. Su vestido era de lo más sencillo, con un cinto común y funcional. Juan tan solo contaba con lo suficiente para resguardarlo del calor y del frío, y también poder moverse con facilidad. ¿Sí? Era la vestimenta clásica de los profetas, siendo que Juan era el último en su clase. Su comida, al igual que su vestimenta, era bastante simple: miel silvestre que se daba mucho por esas regiones, así como la langosta. Era un hombre sencillo, de poco equipaje. Esto nos habla de sus afectos, de que esos no estaban anclados a este mundo, puesto si estuvieran anclados a este mundo no pudiera vivir para el reino de Dios. De igual manera nosotros, hermanos, ¿dónde están nuestros afectos? Si nuestros afectos están en este mundo, en las cosas de este mundo, poco útiles seremos al reino del Señor. Ahora, la gente recorría grandes distancias hasta el desierto solo para llegar a ver a Juan. Ellos venían desde Jerusalén. ¿Y qué esperaban encontrarse allí? Tal vez un hombre con varias túnicas, como los fariseos, que se ponían como 4, pulcros, elegantes. O tal vez como los soldados romanos que imponían, ¿verdad?, con vigor su armadura, su calzado. ¿A qué iban a ver a Juan? Un hombre que con su palabra hacía descender a las personas al agua del río Jordán. Y la gente ascendía renovada, esperanzada a recibir el perdón de sus pecados y con una alta expectativa de los tiempos venideros. Este profeta trajo gran conmoción a toda Judea, pero él tan solo era una voz que clamaba en el desierto. Sus palabras fueron las suficientes para sacudir hasta los más religiosos, al punto que algunos de ellos también intentaran descender a las aguas. Se da cuenta que no hizo milagros, no dice la Escritura que él fue un milagrero, para nada, ni tenía apariencia ostentosa, pero sí firmeza. Proclamó la palabra de Dios, el mensaje que él había recibido. Hasta incluso creían que él era el Cristo, el Mesías que había de venir. Quizás alguno de los profetas.
lo cual nos habla del peso espiritual y el respaldo que él tenía. Cuando hablamos, ¿es la misma historia con nosotros, hermano? Todo esto es importante que lo vayamos aterrizando, ¿no? Porque la Biblia es un reflejo, ¿verdad? Nos podemos ver a través de él y podemos ver nuestras impurezas, nuestras faltas. Juan el Bautista es un buen ejemplo de un siervo del Señor, humilde. Así que la gente iba a él, confesaba sus pecados y procedía a descender a las aguas. Una convicción de pecado que no se queda en un sentimiento íntimo, ¿sabe? O en un rostro muy afligido pidiendo clemencia. Fue una confesión donde se reconocía expresamente y audiblemente: soy un pecador, necesito tu perdón, Señor. He pecado contra el cielo, he pecado contra mi prójimo, perdóname. No quedando en la confesión sola, sino que también se volvía tangible al sumergirse a las aguas y emergiendo con una limpia conciencia de que al final del día recibirían, el Señor les traería el perdón de sus pecados, con una esperanza nueva de que el reino de los cielos, estaba más cerca que nunca. Versículo 7 de Mateo 3 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Qué fuerte, ¿verdad? A mí nadie me ha dicho así, ¿a usted? Es fuerte esta expresión. Como mencionábamos, muchos de los fariseos venían al bautismo de Juan. Ahora cabe aclarar algo. Hay distintas posturas al respecto de esto. Muchos afirman que los fariseos y los saduceos no llegaban ahí a bautizarse, sino todo lo contrario, nada más estaban checando a ver cómo estaba el asunto ahí, ¿no? Querían ver qué es lo que Juan estaba haciendo allí. En el original pudiera interpretarse como que venían contra el bautismo de Juan y no que venían a su bautismo. De cualquier manera, la reprensión les quedaba perfecto a esos cuates, ¿no? Juan enfoca el problema desde la raíz y exclama: generación de víboras. En otras traducciones dice camada de víboras. Esta declaración no solo nos habla de la naturaleza de los fariseos y de los saduceos como víboras, sino también de su ascendencia. No solamente les dijo víboras, sino les dijo generación de víboras. Es decir, víboras crías de víboras. Camada habla de una generación cortada con la misma tijera. Ahora, tanto como hoy, en aquel tiempo, decirle víbora a alguien pues tenía una connotación bastante negativa, ¿no? Representan seres malvados que al ser venenosos se asocia al engaño y a la mentira por la lengua. Siendo Satanás la serpiente antigua, ellos entendieron la referencia. Juan les estaba diciendo: hijos del diablo, tal y como lo hizo Jesús en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 8, versículos 44, si gusta acompañarme, por favor. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Estas son palabras de Jesús. A los mismitos, a los mismos. Dice Jesús: él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Es interesante porque Juan se adelantó a esta conversación que tuvo Jesús con los fariseos. Básicamente les dio un adelanto de a lo que se iban a enfrentar años más tarde o meses más tarde con Jesús. Juan se los dijo antes, confirmando, fíjense, que es el mismo mensaje el de Juan que el de Jesús.
Además de hablar de la naturaleza corrompida de ellos, Juan los reprende acerca de sus pretensiones, acerca del juicio de Dios. Porque les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cierto? Los fariseos y los saduceos tenían la creencia de que por ser descendientes de Abraham, ellos quedarían absueltos de todo juicio divino, porque para ellos era innecesario arrepentirse, ya que eran del linaje de Abraham. Esto, hermanos, es a lo que llamamos religión. Es un conjunto de creencias y dogmas establecidas por hombres para relacionarse con lo divino. Ahora, el problema es que todas y cada una de ellas son inservibles e infructuosas. ¿Por qué? Porque la relación y los medios para relacionarnos con Dios no los establecemos nosotros, hermanos. ¿Quién los establece? Dios. Por eso las religiones fallan terriblemente, porque las religiones te dicen, haz esto, esto y esto y podrás relacionarte con Dios. Ahora bien, las religiones pueden servir para fijarnos un cierto estándar moral y nos pautan ciertos lineamientos que pueden servir para vivir en sociedad de una forma conveniente, una manera que todos podamos vivir cómodamente, ¿no? Pero delante de Dios, esto no sirve para nada. Por eso la represión de Juan es tan contundente, porque no solo ellos pretendían huir de la ira de Dios, sino con su boca y su testimonio lograban convencer a otros a vivir de la misma manera. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense, es como que nos va a caer un piano, ¿no? Clásico de las caricaturas, ¿no? Un piano colgado así. Y se cae el piano y sacamos el paraguas, ¿no? ¿Qué puede hacer el paraguas contra ese piano que nos va a caer encima? Un piano de 250 kilos, ¿qué tal le caería? Bueno, el paraguas viene a ser la religión como vía de escape, hermanos. El piano, el juicio divino que viene en camino y es inevitable. Solo un necio esperaría que el paraguas lo protegiera, ¿cierto? Bueno, muchas veces somos así de necios. Es muy absurdo el ejemplo, pero entiéndase. Nos protegemos con cosas o nos apoyamos en cosas que la verdad no tienen trascendencia. El peso de cumplir el estándar de Dios es imposible de soportar. Es imposible. No hay quien pueda soportarlo. No hay quien sobreviva a eso, hermanos. Bueno, uno sí pudo. Sí hubo alguien que pudo. Y él lo llevó a la cruz. Jesús sí pudo soportar. Jesús por sus propios méritos pudo cumplir las demandas de Dios y aún así él, siendo inocente, cargó con el castigo de la humanidad en sus hombros. Isaías 53:5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos meditar constantemente en esto. ¿Dónde están nuestras esperanzas? ¿Dónde está nuestro soporte? Aún a pesar de que hayamos creído, hermanos, es muy fácil despegarnos y apoyarnos en otras cosas. Nuestra fe está en Cristo Jesús, o quizás estamos respaldándonos en otras cosas que no tienen que ver con Jesús. Recordemos, la forma de relacionarnos con Dios sigue siendo lo que Dios establece y no lo que nosotros establecemos. Caín quiso relacionarse con Dios a su manera, ¿se acuerda? Él quiso hacerlo a su manera. Él trajo legumbres, él trajo semillas. Sin embargo, Dios había establecido la sangre. Hermanos, Dios ya ha provisto el medio con el cual nosotros podemos acercarnos. Y este es Jesús, camino, verdad y vida. Quien rechace al Hijo, no hay otra forma entonces de acercarse al Padre. No hay otro método, no queda más. Es el peligro de la religión, hermanos. La contraparte de vivir creyendo que la religión te puede liberar del juicio de Dios es vivir creyendo lo contrario. Es decir, estar plenamente convencido de que no hay absolutamente nada
que nosotros podamos hacer para librarnos de este juicio. Por eso apelamos a su misericordia, apelamos a su gracia y a su fidelidad, a lo que Él ha prometido. Nos aferramos a eso, a que Dios sea clemente con nosotros y que cumpla lo que Él mismo prometió que haría a favor nuestro. Él lo prometió, por lo tanto tenemos la confianza de que Él lo cumplirá. Esto hace, hermanos, que quitemos nuestros ojos de lo que nosotros podamos hacer y que pongamos nuestros ojos en lo que Dios puede hacer. Y en nuestro caso, que Jesús vino, murió y resucitó y ascendió a los cielos, el Señor ya lo hizo. Es poner nuestra confianza en eso. Claro, esto es un golpe directo al orgullo, porque nos dice que toda obra humana no tiene valor cuando se trata de justificarnos. Debemos agachar nuestra mirada y humillarnos delante de Dios, confesando nuestros pecados sin justificaciones de ninguna índole. Lamentablemente, hermanos, en la forma de pensar de hoy en día hay un problema. Separamos el pensamiento de la conducta. Hoy por hoy es tan normal, y lo digo entre comillas, la incongruencia. Podemos decir creer en una cosa y hacer deliberadamente lo opuesto. Por ejemplo, hay gente que dice que le interesa salvar la vida de todas las mujeres y están a favor del aborto. Es una incongruencia total. También dicen que los hombres y las mujeres son iguales, pero ellas mismas exigen más derechos y consideraciones para las mujeres. No hay congruencia. También otras personas dicen estar en contra del movimiento LGBT y siguen consumiendo productos que apoyan dicho movimiento. Es incongruente, ¿cierto? O decir que Dios es el centro de nuestra adoración y no considerarlo un tiempo, apartar un tiempo con Él. Incongruencia. Sin embargo, es tan común. Está a la orden del día. Alguien que dice y no hace, pues es alguien denostable, es alguien cuestionable, es alguien no digno de fiar. Sin embargo, hoy es tan común. Por eso el confesar los pecados y bautizarse era un acto público, algo que implicaba un compromiso y una vida congruente a ese voto. Podemos incluso hacerlo, ¿no? Bautizarnos y luego seguir viviendo como si nada, ¿no? Entendemos, ¿no? el fin del bautismo. Pero no está relacionado nuestro actuar con lo que decimos o lo que decimos creer. Y esto no es así. La palabra de Dios dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, si decimos creer algo y no hacemos conforme a eso, bueno, hay algo que no está bien. Se parecen más los fariseos y los saduceos a la gente que vive hoy en día. Ellos decían, pero no hacían. No tenían la más mínima intención de hacer algo, porque creían que ya tenían el pedigrí suficiente para vivir desconectados de la dependencia del Señor. El mandamiento era arrepentirse, volverse a Dios, y este arrepentimiento tendrá por consecuencia una vida que dé frutos de este arrepentimiento. Una vida que sea congruente con alguien que se ha arrepentido de sus pecados, ¿cómo sería? A ver, alguien que me apoye comentando. ¿Cómo sería una vida congruente a alguien que vive arrepentido de sus pecados? Sin miedo. Alguien que no practica el pecado, exactamente. ¿Alguien más? Se ve en el vocabulario, ¿es cierto? Su actitud, la manera de vivir. Todo eso es cierto. Es una vida congruente a lo que decimos creer. De nuevo, Juan golpea la religión y corta con todo beneficio que ellos creían que ésta les proporcionaba, porque nada de eso sirve en el reino de Dios. Nada. Juan hace un cambio de paradigma al mostrar
que lo que ellos atesoraban como lo más valioso, es decir, ellos decían somos descendientes de Abraham, Dios podía conseguirlo de las piedras. Cuando Juan les dice, Dios puede levantar descendencia de estas piedras, probablemente se estaba refiriendo a las piedras que Juan ordenó sacar del río Jordán. ¿Se acuerdan? Cuando Josué cruzó el río Jordán y ordenó que sacaran piedras. Bueno, algunos comentaristas dicen que se estaba refiriendo a esas piedras, es decir, ese testimonio de Israel. Bueno, Dios puede volver a levantar de esas piedras. Lo que está diciendo Juan es que Dios no nos necesita, hermanos. Diga conmigo, Dios no me necesita. Juan está sentando también las bases de lo que el mismo apóstol Pablo desarrolla en la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, se los leo en la traducción lenguaje actual. Dice así: Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. ¿Se da cuenta cómo Juan está sentando las bases de todo lo que vendría después? Está tirando por tierra toda la argumentación de los fariseos, porque de nuevo está preparando el camino del Señor. Está rellenando los baches para brindar esperanza a los oprimidos y está allanando las montañas para aplastar el ego de los orgullosos. Dice más adelante, el hacha está puesta sobre la raíz. ¿Qué significa esto, hermanos? Está hablando de un juicio próximo e inminente. Eso es lo que quiere decir. Juan está haciendo el llamado a arrepentirse, porque todo aquel que se oponga al reino de Dios será cortado como árbol que no da buen fruto y es quemado. Es una advertencia muy fuerte. Ahora bien, Juan el Bautista quizá tenía ciertas expectativas, así como el pueblo, acerca de cómo sería el reino de Dios. Tal vez él creía que Dios establecería su reino con un Mesías rey en ese entonces, y que el juicio sería más inmediato, a lo mejor en su propia generación, así como los apóstoles también creían que en su generación vendría el Mesías de nuevo, vendría Jesús en su segunda venida. Sin embargo, Dios decidió extender un poco más su tiempo de gracia. Dios decidió tener paciencia y nos alcanzó hasta nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Tal vez por esa razón Juan dudó estando en la cárcel, ¿se acuerda? Juan dice, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él estando en la cárcel dudó, porque como todos tenemos expectativas, hermanos. Lo que estamos seguros es que Juan no erró al decirle estas palabras de que el juicio viene pronto, porque a la verdad el juicio de Dios está más cerca de lo que la mayoría cree. A lo mucho faltarán 80 años para que llegue el juicio de Dios. Pero no se asusten, no estoy hablando del juicio final, estoy hablando del tiempo que nos queda de vida, hermanos. ¿Sí? O sea, a todos nos va a tocar. ¿Sí? La verdad es que no contamos con mucho tiempo. No tenemos ni un solo minuto asegurado, por lo que efectivamente, si no te has arrepentido de tus pecados, el hacha ya está puesta sobre la raíz, y si no has dado fruto, serás cortado y echado al fuego. Mateo 3, versículo 11, dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Dios demanda que todo hombre se arrepienta de sus pecados y que crea en el Evangelio. Juan está anunciando acerca de un bautismo mucho mejor que el de él. El bautismo de Juan prepara el corazón y se expresa en lo físico, en el bautismo en agua. Sin embargo, el bautismo del Señor realiza algo más en lo más profundo del ser, en el espíritu, donde se produce una nueva vida. Este bautismo sumerge al individuo no en aguas solamente, sino en el Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. ¿Cómo habrá sido ese bautismo o cómo es ese bautismo? Estamos hablando del nuevo nacimiento, es decir, ya Juan estaba hablando del nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta? La salvación solamente es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero es un gran misterio. ¿Cómo es que ocurre este proceso de muerte a vida? Mucho se discute de esto, sobre el orden de los factores de la salvación, que si primero es el arrepentimiento, luego la fe, entonces viene el Espíritu Santo y hace la obra, o al revés, que el Espíritu Santo primero llega y convence de pecado, lo cual esto produce fe y arrepentimiento, o si todo ocurre en el mismo momento. La verdad es que estamos entrando en un terreno en el cual no podemos acceder. ¿Quién puede ver el Espíritu? A nosotros no nos fue concedido eso. Tampoco la teología nos da para eso. Lo que no podemos ignorar es que cada uno de estos factores es indispensable y no podemos remover ninguno de ellos. El arrepentimiento, la fe y el bautismo del Espíritu. Ahora, con el bautismo del Espíritu no estoy hablando de manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Ese es otro tema. Aquí lo que Juan está diciendo es acerca del Evangelio, la obra transformadora del Señor. Y lo hace de una forma tan clara que es sorprendente. No ignoremos el hecho de que Jesús aún no comenzaba su ministerio. Ningún otro profeta anterior a Juan habló de forma tan clara y específica con respecto a todos estos temas como Juan. Juan no fue discípulo de Jesús, ni tampoco fue discípulo de los apóstoles. Él recibió todo ese paquete de parte de Dios estando en el desierto. Tal vez ignoramos esto y decimos, bueno, es que es un profeta del Nuevo Testamento, está muy cerca del Nuevo Pacto. Sin embargo, fue el último profeta, podríamos tomarlo así como el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aún a pesar de todo esto que Dios mostró el Evangelio a Juan, aún antes de que llegara y se cumpliera, Juan se consideraba indigno de ser incluso el esclavo de más baja categoría, que era el esclavo quien llevaba el calzado de su amo. Él no se consideraba ni siquiera digno de eso. Y nosotros, hermanos, ¿en dónde tenemos el ego? ¿Sí? Estábamos viendo acerca de cómo Juan, pues Dios le había revelado y era un hombre congruente, era un hombre obediente, pronto para obedecer al Señor. Sin embargo, humilde, sencillo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? No se trata de comparaciones, ¿no? Pero el Señor espera ese mismo corazón. Ahora, el elemento que se menciona aquí con el bautismo del Espíritu Santo es el fuego. Este elemento es purificador, sirve para limpiar impurezas, además contrasta muy bien con la idea del agua del bautismo de Juan. Es decir, el bautismo de Juan era en aguas y aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿no? Un contraste muy, muy marcado, es un elemento vivo y poderoso. Aspectos que corresponden muy bien al nuevo nacimiento, ya que provee a la nueva criatura de una nueva vida con la capacidad sobrenatural de hacer la voluntad de Dios. No se está hablando de un fuego particular, simplemente está hablando de una característica de este nuevo nacimiento, de este nuevo bautizo. Ahora Juan va a poner sobre la mesa una ilustración. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Aquí nos da una ilustración. Dice, su aventador está en su mano. El aventador era la herramienta que se utilizaba para trillar los cereales. Y en su mano, se refiere en la mano del dueño del granero. Esto nos habla acerca de la autoridad y potestad que tiene el Señor de hacer este trabajo. Y sobre todo la disposición que tiene para efectuar esta labor. Es decir, no solamente quiere y puede, sino que está listo para hacerlo por cuanto lo tiene en su mano, ¿sí? El objetivo de trillar era separar la paja del grano. Dice, limpiará su era. La era era un terreno llano y elevado donde se trillaban los cereales, ¿sí? Esto nos habla de que el Señor ya había preparado todo esto para trillar, ¿sí? El Señor separaría quiénes son los suyos para su provecho y quiénes no lo son. Dice que recogería el trigo y lo resguardaría en su granero. Está hablando de aquellos que tendrían parte en el reino de Dios y estarían seguros con Él. Y al quemar la paja en el fuego que nunca se apaga, pues habla precisamente del juicio que estaba mencionando Juan anteriormente. Dios traerá juicio a todos aquellos que no reconocieron su iniquidad y continuaron y persistieron en rebeldía contra Él. Este tiempo de gracia tiene límite de tiempo. Llegará la hora en que sonará la trompeta y todos seremos llamados a dar cuentas. Y mis hermanos, siempre es bueno y siempre es necesario estar escuchando el Evangelio. La verdad es que nunca está de más. Y quien haya recibido o haya escuchado acerca de estas palabras que estaba preparando Juan, el camino para la llegada del Señor, si en su conciencia está y dice, necesito, Señor, que me perdones, necesito que perdones mis pecados, pues le animo a que cierre sus ojos, ¿sí? Nunca es tarde, ¿sí? El Señor hace un llamado y creo que es importante atenderlo. Quizás usted ya está seguro y está reafirmando cosas, pero quizás haya algo en su corazón y el Señor quiere afirmarlo, ¿sí? Entonces, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio, Señor, por este mensaje que transformó la humanidad, Señor. Cambió todo. Conocimos, Señor, el Evangelio y tu luz resplandeció en medio de nosotros. Y ya no pudimos ser igual, Señor. Habrá quienes, Padre, aún no hayan tomado la decisión porque hay incongruencias, Señor. Tal vez podamos decir que creemos, podamos decir que confesamos alguna fe, Señor, y no vivir de acuerdo a ello. Según la Escritura, esto no puede ser así, Señor. Deseamos que tú hagas la obra en nosotros, Señor. Que tú vuelvas el corazón de tu pueblo, Señor. Que nos hagas volver a ti. Un día daremos cuenta, Señor, y estaremos delante del trono. Y apartarás unos a tu derecha y otros a tu izquierda, Señor. Y con temor hablamos, Señor, porque solo tú sabes, Señor. Yo no puedo declarar a salvo a nadie, Señor, ni nadie puede hacerlo. Solamente tú, Señor. Así que te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a cada uno de nosotros, Señor. El arrepentimiento no es una decisión de un día, Señor. Es constantemente estar viviendo arrepentido de nuestros pecados, arrepentido de lo que hemos hecho, Señor, de cuando te negamos, de cuando te fallamos, y no deseando estar en ese lugar. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos tu regreso, tu retorno. Lo esperamos con ansia, Señor, porque así como los judíos de aquel tiempo vivían con la opresión, Señor, vivían con yugo,
y anhelaban, Señor, un refrigerio. Nosotros también queremos, Padre, que enjugues nuestras lágrimas, Señor. Deseamos vivir en plenitud contigo, Señor. Fortalécenos, Señor. Haznos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Que nos encuentres velando y orando, Señor, esperando tu venida. Señor, y aquellos que aún no han tomado la decisión o están en ese proceso, Padre, yo te ruego que sigas hablando a su corazón, que sigas llamándole, Señor. Tú ya has hecho todo lo necesario para que puedan acercarse a ti. Pero tú has puesto, Señor, en el hombre la responsabilidad de atender, de responder a ese llamado, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por la obra que estás haciendo en esta congregación. Bendícenos, Señor, y te bendeciremos. En el nombre de Jesús. Amén.